El poder frente a la fuerza, del Dr. David Hawkins. Introducción. Toda iniciativa humana tiene el objetivo de comprender o de influir en la propia experiencia. Con este fin, el hombre ha desarrollado numerosas disciplinas descriptivas y analíticas, ética, filosofía, psicología, etc. Se invierten cantidades espectaculares de tiempo y dinero en la acumulación y el análisis de datos en un intento de predecir las tendencias humanas. En esta búsqueda frenética está implícita la expectativa de encontrar la respuesta última. Solemos creer que, una vez encontrada la respuesta, nos permitirá resolver los problemas de la economía, de la delincuencia, de la salud nacional o de la política. Pero, hasta ahora, no hemos resuelto ninguno de ellos. No es que nos falte información, prácticamente nos ahogamos en ella. El obstáculo es que no tenemos las herramientas adecuadas para interpretar los datos. Aún no hemos planteado las preguntas correctas por qué no hemos evaluado bien la relevancia o la precisión de las preguntas. Repito corte. Aún no hemos planteado las preguntas correctas por qué no hemos evaluado bien la relevancia. Repito corte. Aún no hemos planteado las preguntas correctas por qué no hemos evaluado bien la relevancia o precisión de las preguntas. El dilema del hombre, ahora y siempre, es que confunde sus propias construcciones intelectuales con la realidad. Pero estas superposiciones artificiales no son sino meros productos de un punto de percepción arbitrario. La inadecuación de las respuestas es una consecuencia directa de las limitaciones implícitas en el punto de vista de quien pregunta. Pequeños errores en la formulación de las preguntas llevan a grandes fallos en las respuestas. La comprensión no surge simplemente del examen de los datos, sino de su examen en un contexto particular. La información es inútil hasta que sabemos qué significa. Para entender su significado, no solo tenemos que formular las preguntas justas, también necesitamos los instrumentos adecuados para evaluar los datos en un proceso significativo de clasificación y descripción. Los fallos fatales de todos los sistemas de pensamiento han sido: A. La falta de diferenciación entre lo subjetivo y lo objetivo. B. La falta de atención de las limitaciones del contexto inherente del diseño básico y a la terminología. C. La ignorancia sobre la naturaleza de la conciencia misma. Y D. La comprensión errónea de la naturaleza de la causalidad. Las consecuencias de estos errores se harán evidentes a medida que exploremos las principales áreas de la experiencia humana desde una perspectiva y con herramientas novedosas. La sociedad amplía sin cesar sus esfuerzos por corregir los efectos en lugar de las causas. Y esta es una de las razones por las que el desarrollo de la conciencia avanza tan despacio. Repito, la sociedad amplía sin cesar sus esfuerzos por corregir los efectos en lugar de las causas. Y esta es una de las razones por las que el desarrollo de la conciencia avanza tan despacio. Los seres humanos apenas estamos en el primer escalón de la escala evolutiva. Ni siquiera hemos resuelto problemas tan primitivos como el hambre en el mundo. De hecho, lo que realmente impresiona de los logros hasta ahora conseguidos por la humanidad es que se han alcanzado casi a ciegas, mediante el procedimiento de prueba y error. Esta búsqueda aleatoria de soluciones ha producido un laberinto de desconcertante complejidad, pero las verdaderas respuestas siempre caracterizan por la simplicidad. La ley básica del universo es la ley de la economía. El universo no desperdicia ni un solo quark. Todo sirve a un propósito y encaja en un equilibrio. No hay eventos superfluos. El ser humano estará estancado en su falta de conocimiento de sí mismo hasta que aprenda a mirar más allá de las causas aparentes. En la historia humana las respuestas nunca han surgido de identificar las causas en el mundo. Más bien es necesario identificar las condiciones que subyacen a las causas aparentes. Y dichas causas solo existen en la propia conciencia del hombre. No es posible encontrar la respuesta definitiva a ningún problema aislando consecuencias de sucesos y proyectando sobre ellos la noción mental de causalidad. No hay causas en el mundo observable. Demostraré que el mundo observable es un mundo de efectos. Las dificultades para hallar medios eficaces se deben a nuestra incapacidad de discriminar entre lo esencial y lo no esencial. Hasta ahora ningún sistema nos ha permitido distinguir entre las soluciones poderosas y efectivas
y las débiles e ineficaces. Nuestros métodos de evaluación han sido inútiles para realizar estimaciones realistas. Con mucha frecuencia, las elecciones que se toman en la sociedad son producto de la conveniencia, de falacias estadísticas, de sentimientos, de presiones políticas o mediáticas, de prejuicios personales o de intereses creados. Decisiones cruciales que afectan a las vidas de todos los habitantes del planeta se realizan bajo condiciones que prácticamente garantizan su fracaso. Como las sociedades carecen de la necesaria base de realidad para formular soluciones eficaces a los problemas, recurren una y otra vez a la fuerza, entre paréntesis, en sus diversas expresiones como la guerra, la ley, los impuestos, las reglas y las regulaciones, cierro paréntesis, que resulta extremadamente costosa en lugar de emplear el poder, que es muy económico. Ninguna de las dos facultades operativas básicas del ser humano, la razón y el sentimiento, es intrínsecamente fiable, como atestigua nuestra precaria historia de supervivencia individual y colectiva. Aunque ascribimos nuestras acciones a la razón, el ser humano actúa, de hecho, a partir del reconocimiento de pautas. La disposición lógica de los datos sirve sobre todo para potenciar un sistema de reconocimiento de pautas que a partir de ese momento se convierte en verdad. Pero nada es nunca, abro comillas, verdad, cierro comillas, excepto bajo ciertas circunstancias y además solo desde cierto punto de vista que no suele declararse. En consecuencia, el hombre reflexivo deduce que todos sus problemas surgen de la dificultad para, entre comillas, conocer. En último término, la mente llega a la epistemología, la rama de la filosofía que examina la cuestión de cómo y en qué medida el hombre es capaz de saber realmente algo. Este discurso filosófico puede parecer erudito o irrelevante, pero las cuestiones que plantea están en el núcleo mismo de la experiencia. Al margen de por dónde empecemos nuestro análisis del conocimiento humano, siempre acabamos examinando el fenómeno de la conciencia, de la naturaleza de la conciencia humana, y siempre llegamos a la misma conclusión. 2 puntos. Cualquier nuevo avance en la situación humana requiere establecer una base verificable para el conocimiento en la que podamos depositar nuestra confianza. Así, el principal obstáculo para el desarrollo humano reside en la falta de conocimiento de la verdadera naturaleza de la conciencia. Si analizamos nuestros procesos mentales momento a momento, pronto nos damos cuenta de que la actuación de la mente es mucho más rápida que el reconocimiento. La noción de que nuestras acciones están basadas en decisiones meditadas es una gran ilusión. El proceso de toma de decisiones es una función de la conciencia misma. La mente toma decisiones basándose en millones de datos y en sus correlaciones y proyecciones, que están mucho más allá de la comprensión consciente y lo hace con enorme rapidez. Se trata de una función global dominada por los patrones energéticos que la nueva ciencia de la dinámica no lineal denomina atractores. La conciencia elige automáticamente lo que considera mejor a cada momento, porque, en último término, esa es la única función de la que es capaz. El peso y el mérito relativos que se asignan a ciertos datos vienen determinados por un patrón atractor predominante que opera en un individuo o en un grupo de mentes. Es posible identificar, describir y calibrar estos patrones. A partir de esta información surge una comprensión totalmente nueva de la conducta, de la historia y del destino de la humanidad. Y, a medida que exploramos la naturaleza de los problemas humanos, queda claro que nunca hemos contado con una unidad de medida experimental y fiable para interpretar las motivaciones y las experiencias en el curso de la historia. Hoy la kinesiología es una ciencia sólidamente establecida. Se basa en la respuesta muscular de todo o nada ante un estímulo. Un estímulo positivo provoca una respuesta muscular fuerte. Un estímulo negativo da como resultado un debilitamiento demostrable del músculo sometido a la prueba. El test muscular de la kinesiología clínica ha hallado amplia verificación como técnica diagnóstica a lo largo de los últimos 25 años. La investigación original sobre el tema fue llevada a cabo por el Dr. George Goodhart y encontró una aplicación más práctica a manos del Dr. John Diamond, quien determinó que esta respuesta positiva o negativa se produce ante estímulos tanto físicos como mentales, y escribió libros que acercaron este tema al gran público.
La investigación que se refleja en este volumen ha llevado a la técnica de Diamond varios pasos más allá, gracias al descubrimiento de que esta respuesta kinesiológica refleja la capacidad del organismo humano para diferenciar no solo los estímulos positivos de los negativos, sino también los anabólicos, entre paréntesis, que suponen una amenaza para la vida, cierro paréntesis, de los catabólicos, abro paréntesis, que consumen la vida, cierro paréntesis, y, aún más relevante, la verdad de la falsedad. La prueba es simple, rápida y bastante fácil de realizar. 2 puntos. Se produce una reacción muscular positiva en respuesta a una declaración verdadera y una respuesta negativa si al sujeto de la prueba se le presenta una declaración falsa. Este fenómeno ocurre independientemente de la opinión o del conocimiento del tema que tenga el sujeto, y se ha demostrado que la respuesta es válida en cualquier población y cultura, y que da resultados consistentes a lo largo del tiempo. Por primera vez en la historia, una técnica ofrece una base objetiva para distinguir la verdad de la falsedad, verificable a lo largo del tiempo con sujetos seleccionados al azar y sin experiencia previa. Además, hemos descubierto que este fenómeno comprobable puede usarse para calibrar los niveles de conciencia humanos, de tal modo que surge una escala logarítmica arbitraria de números enteros que estratifica el poder relativo de los niveles de conciencia en todas las áreas de la experiencia. La investigación exhaustiva ha producido una escala calibrada de la conciencia, en la que el logaritmo de números enteros de 1 a 1000 calibra el grado de poder de todos los niveles posibles de la conciencia humana. Millones de calibraciones han confirmado este descubrimiento y demuestran la estratificación de los niveles de poder en los asuntos humanos, revelando una notable distinción entre poder y fuerza, y sus cualidades respectivas. Esto, a su vez, ha llevado a una reinterpretación completa de la conducta humana, a fin de poder identificar los campos de energía invisibles que lo controlan. Se ha hallado que la escala calibrada coincide con los subniveles de la jerárquica de la filosofía perenne. Asimismo, se han sugerido correlaciones con fenómenos emocionales e intelectuales descritos en sociología, en psicología clínica y en la espiritualidad tradicional. En este libro, la escala calibrada se examina a la luz de los descubrimientos más actuales de la física teórica avanzada y la dinámica no lineal de la teoría del caos. Sugiero que los niveles calibrados representan poderosos campos atractores dentro del dominio de la conciencia misma que domina la existencia humana, y por tanto definen los contenidos, significados y valores, y sirven como energías organizadoras de las pautas más extendidas del comportamiento. Esta estratificación de los campos atractores en función de los niveles de conciencia proporciona un nuevo paradigma para recontextualizar la experiencia a lo largo del tiempo. En términos prácticos, al tener acceso a datos a los que hasta ahora no sabíamos aproximarnos, nuestro método tendrá gran valor para la investigación de la historia y supondrá enormes beneficios para el futuro de la humanidad. Para resaltar el valor de esta técnica como herramienta de investigación, ofreceré ejemplos de sus usos potenciales en un amplio rango de actividades humanas, como el arte, la historia, el comercio, la política, la medicina, la sociología y las ciencias naturales. A nivel pragmático, puede aplicarse a la mercadotecnia, a la publicidad, a la investigación y al desarrollo, y a nivel empírico, a la investigación en psicología, filosofía y religión. Se han sugerido aplicaciones específicas en campos tan diversos como la criminología, la inteligencia, adiccionología y el crecimiento personal. Explicarlo simple a veces resulta casi imposible. Sin embargo, si podemos comprender, aunque solo sea una cosa simple en profundidad, habremos expandido mucho nuestra comprensión de la naturaleza del universo y de la vida misma. Una parte de este libro está dedicada al proceso de hacer evidente lo simple, pero como el asunto que aquí se presenta es, de hecho, muy simple, resulta difícil presentarlo a un mundo enamorado de la complejidad. A pesar de la desconfianza que nos inspira la facilidad y la claridad, podemos ver que existen dos tipos generales de personas en el mundo. 2 puntos. Las creyentes y las escépticas. Para los escépticos, todo es falso, hasta que se demuestre que es verdad. Para los creyentes, todo aquello que se diga de buena fe puede ser verdad, a menos que se compruebe lo contrario. La posición pesimista del escepticismo cínico surge del temor.
mientras que la tendencia más optimista a aceptar la información surge de la confianza en uno mismo. Ambos estilos funcionan y cada uno tiene sus pros y sus contras. Por tanto, he tenido que afrontar el problema de presentar mis datos de un modo que satisfaga ambos planteamientos. En consecuencia, este libro tiene un estilo dual, pues está escrito para facilitar la comprensión tanto del denominado cerebro izquierdo como el derecho. En realidad, los seres humanos llegamos a conocer las cosas por conocimiento de patrones. La manera más fácil de entender un concepto completamente nuevo es por familiaridad. Este tipo de comprensión es favorecido por un estilo de escritura caracterizada por el cierre o clausura. En lugar de usar únicamente escasos adjetivos o ejemplos para expresar los pensamientos, los conceptos se agotan y completan mediante la repetición. Entonces la idea está acabada y la mente se queda tranquila. Todo es deseable porque la mente que lea el capítulo 3 no va a ser la misma que lea el capítulo 1. En este sentido, la idea de tener que empezar en el capítulo 1 y leer progresivamente hasta el final es un concepto fijo característico del cerebro izquierdo. Este es el camino para peatones de la física cuántica, basada en una visión limitada y limitante del mundo a la que se supone que todos los sucesos ocurren en una secuencia A, B, C. Este tipo de miopía surge de un paradigma de la realidad que ya está caduco. Una visión más amplia y mucho más abarcante se basa en la esencia de la física, las matemáticas y la teoría no lineal más avanzada, y también en las intuiciones que pueden ser validadas experimentalmente por cualquier persona. En general, el reto de presentar este material consiste en que es paradójico comprender los conceptos no lineales en el marco de una estructura lineal, frase a frase. Los campos científicos de los que han emergido estos datos son, en sí mismos, bastante complejos y difíciles. Física teórica avanzada y sus formulaciones matemáticas, dinámica no lineal, teoría del caos y su matemática, kinesiología conductual avanzada, neurobiología, teoría de las turbulencias, así como las consideraciones filosóficas de la epistemología y la ontología. Más allá de esto, he necesitado abordar la naturaleza de la conciencia humana en sí misma, un área no cartografiada en cuya frontera todas las ciencias se han echado atrás. Comprender de manera concluyente estos temas desde un punto de vista puramente intelectual sería una empresa asombrosa que exigiría toda una vida de estudio. En lugar de emprender una tarea tan formidable, he tratado de extraer, entre paréntesis, y de trabajar solo con la esencia de cada tema. Incluso en un intento rudimentario de explicar la técnica de la prueba fundamental que se expresa en este libro, que en principio parece trascender las leyes conocidas del universo, nos conduce de modo inevitable a los territorios intelectuales de la física teórica, la dinámica no lineal y la teoría del caos. Por lo tanto, en la medida de lo posible, he procurado presentar estos temas en términos no muy técnicos. No se debe temer que digerir este material requiere una gran capacidad intelectual o erudición. No es así. Daré vueltas en torno a los mismos conceptos una y otra vez hasta que resulten evidentes para ti. Cada vez que vuelva a comentar un ejemplo, se ampliará la comprensión. Este tipo de aprendizaje es como supervisar un terreno desde un aeroplano. En la primera pasada, nada de lo que vemos nos resulta familiar. En la segunda, detectamos algunos puntos de referencia. La tercera vez, lo que vemos empieza a tener sentido. Y finalmente nos familiarizamos con el territorio por el simple hecho de estar expuestos a él. El mecanismo mental innato del reconocimiento de patrones se encarga del resto. Para apaciguar los temores de que tal vez, a pesar de mis esfuerzos, podría no llegarte el mensaje esencial de este libro, voy a explicarlo de partida. La mente humana individual es como una terminal de ordenador conectado con una gigantesca base de datos. La base de datos es la conciencia humana misma, de la que nuestra capacidad de conocer es meramente una expresión individual, pero que hunde sus raíces en la conciencia común de toda la humanidad. Esta base de datos es el reino de la genialidad y, como el ser humano participa de esta base de datos, cada uno de nosotros
por virtud de nuestro nacimiento, tenemos acceso a la genialidad. Soy el que se cree esto y creo que es importante repetirlo. La mente humana individual es como un terminal de ordenador conectado con una gigantesca base de datos. La base de datos es la conciencia humana misma, de la que nuestra capacidad de conocer es meramente una expresión individual, pero que hunde sus raíces en la conciencia común de toda la humanidad. Esta base de datos es el reino de la genialidad, y como el ser humano participa de esta base de datos, cada uno de nosotros, por virtud de nuestro nacimiento, tenemos acceso a la genialidad. Ahora se ha demostrado que la información ilimitada contenida en la base de datos está a disposición de cualquiera en cuestión de segundos, en todo momento y lugar. Esto es, ciertamente, un descubrimiento asombroso que conlleva el poder de cambiar vidas individuales y también vuestra vida colectiva en una medida imprevista. Toma ya, madre mía. La base de datos trasciende el tiempo, el espacio y todas las limitaciones de la conciencia individual. Esto la distingue como una herramienta única para la investigación futura y abre a partir de ahora posibles áreas de investigación con las que ni siquiera habíamos soñado. Alberga en sí la posibilidad de establecer una base objetiva para los valores, las creencias y las conductas. La información obtenida por este método revela un nuevo contexto para comprender el comportamiento y un nuevo paradigma para validar la verdad objetiva. Como la técnica en sí puede ser usada por cualquiera en todo momento, tiene la capacidad de iniciar una nueva era de la experiencia humana basada en la verdad observable y verificable. Aunque se ha demostrado que el tema resulta fácil de enseñar en conferencias y cintas de vídeo, mi reto ha consistido en darle una forma legible. Las pruebas pueden resultar complejas, las demostraciones, sin embargo, son muy simples. Los niños las entienden de inmediato y las realizan con deleite, porque no contienen nada que les sorprenda. Ellos siempre saben que están conectados con la base de datos. Somos nosotros, los adultos, los que hemos olvidado. La genialidad intrínseca de los niños está cerca de la superficie, y por eso fue un niño quien vio que el emperador estaba desnudo. La genialidad es así. Tenemos al alcance de la mano un medio para distinguir con precisión la verdad de la falsedad, lo viable de lo inviable, lo benevolente de lo maligno. Podemos iluminar las fuerzas ocultas, hasta ahora pasadas por alto, que determinan la conducta humana. Tenemos a nuestra disposición un medio de encontrar respuestas a los problemas no resueltos, tanto personales como sociales. La falsedad ya no tiene por qué dominar nuestra vida. Este libro hace una promesa enorme, tal vez la mayor que te hayan hecho, y te provee de los medios para detectar si se te está engañando. Abro paréntesis. Ya no necesitas leer un libro ni comprar una enseñanza importante sin testarlos primero. Es demasiado peligroso y costoso. Cierro paréntesis. El nivel de verdad de esta edición del trabajo ha sido calibrada y da una puntuación de 810, abro paréntesis, véase el apéndice A, cierro paréntesis, inusualmente elevada para nuestra época y cultura. Espero que esto en sí ya sea un cumplimiento parcial de la promesa. De hecho, nuestros equipos de investigación usaron los métodos de testar que describe este libro para calibrar los niveles de verdad en cada capítulo, párrafo y frase. Abro paréntesis. Por ejemplo, los test revelaron un error en una lista de celebridades que se habían destruido a sí mismas como consecuencia de la fama. Cuando revisamos cada palabra, descubrimos que el nombre John Lennon era erróneo. Él no se destruyó, sino que fue asesinado de un disparo. Una vez que borramos su nombre, el nivel de verdad de la frase y por lo tanto del párrafo y de la página se elevó al nivel del resto del capítulo. Cierro paréntesis. Un hecho interesante que hemos observado es que las puntuaciones de los individuos sometidos a la prueba aumentan después de leer este libro. Parece que la mera exposición a los datos eleva el nivel de conciencia de los sujetos. Como las implicaciones y las aplicaciones prácticas del trabajo son tan variadas y cualquier aspecto del material puede expandirse y enfocarse para adaptarse a los intereses del público dado. Algunos fragmentos de él
se han usado para realizar presentaciones clínicas para diversos grupos con intereses específicos. Pero otros usos y extrapolaciones del método de investigación que aquí se detalla apenas se ha llegado a entrever. Aunque los resultados que se describen son producto de 20 años de investigación y de millones de calibraciones realizadas por equipos de investigación sobre miles de sujetos, el poder frente a la fuerza solo representa una investigación inicial del potencial del método para mejorar el conocimiento en todas las artes y ciencias. Tal vez lo más importante sea la promesa que representa como ayuda para el crecimiento espiritual y la maduración hacia los niveles de conciencia más avanzados, incluso la iluminación misma. Este libro puede poner este conocimiento al alcance de cualquiera. No sorprende que esta revelación proceda de una conexión fortuita entre la fisiología de la conciencia, la función del sistema nervioso y la física del universo, si se recuerda que nosotros también somos parte de un universo en el que todo está interconectado con todo. Así, todos sus secretos están, al menos teóricamente, a nuestra disposición si sabemos dónde y cómo mirar. ¿Puede el ser humano elevarse a sí mismo tirando hacia arriba de los cordones de sus propios zapatos? ¿Por qué no? Lo único que tiene que hacer es incrementar su flotabilidad y ascenderá sin esfuerzo a un estado más alto. La fuerza no puede conseguir esta proeza, pero el poder no solo puede, sino que la consigue constantemente. El ser humano piensa que vive en virtud de las fuerzas que puede controlar, pero de hecho está gobernado por el poder de las fuerzas no reveladas, un poder sobre el que no tiene control. Como el poder no requiere esfuerzo, opera sin ser visto. Ni siquiera se sospecha de su existencia. La fuerza se experimenta a través de los sentidos. El poder solo se puede reconocer a través de la conciencia interna. En su condición actual, el ser humano está inmovilizado por su alineamiento con patrones energéticos atractores enormemente poderosos, que él mismo pone en marcha de forma inconsciente. Momento a momento, está suspendido en este estado de evolución, refrenado por las energías de la fuerza, pero impulsado por las energías del poder. El individuo es como un corcho en el mar de la conciencia. 2 puntos. No sabe dónde está, de dónde viene ni a dónde va, y tampoco sabe por qué. Los seres humanos deambulamos por ahí con nuestros enigmas interminables, planteándonos las mismas preguntas siglo tras siglo, y de no dar un salto cuántico en la conciencia, continuaremos haciéndolo. Una de las señales de esta comprensión y expansión repentina del contexto es una experiencia interna de alivio, alegría y asombro. Todos los que viven en esta experiencia luego sienten que el universo les ha dado un regalo precioso. Los datos se acumulan gracias al esfuerzo, pero la verdad se revela a sí misma sin esfuerzo alguno. Este libro habrá tenido el éxito si cuando llegas al final puedes exclamar: siempre he sabido esto. Su contenido no solo es un reflejo de algo que ya sabes, pero que no sabes que sabes. Lo único que intento es conectar los puntos para que emerja la imagen oculta. Mi esperanza es que esta obra pueda deshacer las fuentes mismas del dolor, el sufrimiento y el fracaso, y que ayude a que la evolución de la conciencia en cada uno de nosotros nos eleve hasta el nivel de la alegría, que debería ser la esencia de la experiencia de todos y cada uno de los seres humanos. Espero que a lo largo de la lectura seas capaz primero de comprender esta revelación personal y luego de preparar las condiciones para que se produzca. Lograrlo es la aventura más asombrosa que existe. Dr. David Hawkins, Sedona, Arizona, 2002.